Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la última charla del doctor Barry Sears. Hola doctor, hola Vero, ¿cómo va? Hola Diego, muy bien. Bien, estamos ajustando unas últimas cositas y estamos. La última charla del doctor Barry Sears. ¿Se escucha? Ahí está. Estamos. Bueno, Vero, cuando quieran, damos comienzo, así no demoramos. Okay. Así que, Okay, Barry, we're finished with the final adjustments. So whenever we're ready, please, it's all yours. Okay, thank you. Well, first, I'd like to thank all of you for attending tonight. Antes que nada, gracias a todos por asistir esta noche. And what I'll be talking about today is a lecture I gave earlier this year to the Spanish Medical Society on the subject of high-dose omega-3 fatty acids to treat brain aging. El tema de que vamos a estar hablando esta noche es un tema del que hablamos anteriormente este año para la Asociación Médica de España en relación al envejecimiento cerebral. So let us begin. Así que empecemos. Why aren't we moving here? Let's see. Up. Darn. Okay, there we go. The first question is, what actually causes brain aging? La primera pregunta sería, ¿qué es lo que causa el envejecimiento cerebral? The easy answer is unresolved inflammation inside the brain. La respuesta más fácil sería una inflamación no resuelta dentro del cerebro. This type of inflammation is below the perception of pain. Este tipo de inflamación está por debajo del nivel de percepción Therefore, you can't feel it. y por lo tanto no podemos sentirla, But it's causing continuing damage. pero está causando un daño continuo. And after decades of such continuing damage, we basically begin to see it to affect cognitive function. Y después de décadas de este daño continuo, podemos ver que afecta nuestra función cognitiva. And why this is important is because although many cells in our body can replace themselves rapidly, Y esto es importante porque si bien muchas células de nuestro cuerpo pueden recuperarse rápidamente, this is not the case for brain cells. este no es el caso de las células del cerebro. Once you lose them forever. Una vez que las perdemos para siempre. Now, here are some examples of brain aging. Aquí tenemos algunos ejemplos del envejecimiento cerebral. If you have a traumatic brain injury, you see the immediate appearance of brain aging. Si tenemos una lesión de traumatismo cerebral, vemos una aparición inmediata del envejecimiento cerebral. If you develop damage to the optic nerve, you'll see early appearance of brain aging. Si desarrollamos un daño del nervio óptico, veremos una aparición temprana del envejecimiento. In midlife, if you develop age-related macular age-related degeneration, you're seeing the appearance now of intermediate stage, or usually around age 50. Después, alrededor de los 50 años, podemos empezar a ver la degeneración macular asociada al envejecimiento. But it makes a late appearance in the most devastating of neurological diseases, Alzheimer's and Parkinson's, much later in life. Pero las enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson aparecen mucho más tarde en la vida. Although these are very different types of brain aging, they all have a related basically substrate or starting point that is the unresolved inflammation.
Y si bien todas estas apariciones se dan en diferentes momentos de la vida, todas tienen algo en común y es la inflamación no resuelta. Well, so let's start with traumatic brain injury. Así que comencemos con la lesión de traumatismo cerebral. This is the leading cause of death and lifelong disability among children and young adults in the United States. Esta es la causa de muerte y de discapacidad de por vida entre los niños y los jóvenes adultos en Estados Unidos. About 1.5 million Americans have traumatic brain injury every year, of which about 230,000 are hospitalized. Alrededor de 1,5 millones de estadounidenses sobreviven un traumatismo cerebral y entre ellos aproximadamente 230,000 son hospitalizados. And about 50,000 Americans die each year of traumatic brain injury. Y alrededor de 50,000 estadounidenses mueren cada año a raíz de una lesión de traumatismo cerebral. So it's this group of patients that gives you a unique opportunity to see if you can intervene by the diet to reverse the cause or reverse the outcome usually associated with traumatic brain injury. Entonces, este grupo nos da una oportunidad muy importante de ver si hay alguna manera de revertir los efectos de esta lesión. We had our first opportunity to look at this back in the year 2006. Tuvimos la primera oportunidad en el año 2006. In that year, there was a mine disaster in West Virginia. Ese año hubo un desastre en una mina en West Virginia. 13 miners were trapped in an explosion and cave-in. 13 mineros quedaron atrapados en la explosión de una mina. And basically were exposed to exceptionally high levels of carbon monoxide. Y fueron expuestos a niveles excepcionalmente altos de monóxido de carbono. Actually, for 41 hours. De hecho, por 41 horas. No human has ever survived being exposed to carbon monoxide for that period of time. Ningún ser humano ha sobrevivido semejante exposición a monóxido de carbono. When they broke into the mine shaft, cuando pudieron entrar a la mina, 12 of the 13 miners were already dead. 12 de los 13 mineros ya habían muerto. And the one remaining survivor, y el que quedó con vida, and the one meeting survivor basically was virtually almost dead. y el que sobrevivió estaba casi muerto. When they brought him out, he had heart failure. Cuando lo sacaron de la mina, tenía una falla cardíaca, He had kidney failure. tenía falla renal, He had liver failure. tenía falla del hígado And he also had brain failure. y también tenía una falla cerebral. This was the MRI of his brain when they got them to the hospital. Esta es la tomografía de su cerebro cuando lo llevaron al hospital. Much of the white matter had been destroyed by the inflammation caused by the exposure to carbon monoxide. La mayor parte de su materia gris habría sido destruida por la exposición al monóxido de carbono. This gave rise to what is called the Glasgow score. Esto es lo que dio lugar a la generación de la puntuación Glasgow, which is a marker of what you're likely to survive from such an injury. Que es un marcador de la posibilidad de supervivencia después de semejante lesión. His Glasgow score was 7. Y su puntuación en esta escala era 7. Which meant his survival was highly unlikely to take Lo cual place. quería decir que su supervivencia era muy poco probable. That evening, I received a call from his neurosurgeon. Y esa noche recibí un llamado de su neurocirujano. He said he'd read one of my recent books. Dijo que había leído uno de mis últimos libros. And he said he was also told by the governor of West Virginia, this man must not die. Y dice que el gobernador de West Virginia le dijo al neurocirujano, este hombre no debe morir. He said, what should we do?
Y entonces me dijo, ¿qué podemos hacer? Well, first of all, I asked the doctor, say, who are you? Entonces, antes que nada, le pregunté al médico quién era. Well, he explained that he's one of the top neurosurgeons in the country, and he was assigned to this patient. Bueno, él le explicó que era uno de los neurocirujanos más conocidos del país y que había sido asignado a este caso. And he said he had read my books on fish oil, and he thought this might be an opportunity, or maybe the only opportunity, for this patient to survive. Y le explicó que había leído sus libros acerca del aceite de pescado y pensó o imaginó que iba a ser la única oportunidad para este paciente. And I agreed. Y yo estuve de acuerdo. So I said, how much fish oil should I give him? Entonces me dijo, ¿cuánto aceite de pescado debería darle? I said 16 grams of omega-3 fatty acids every day. Y yo le dije 16 gramos de ácidos grasos omega 3 por día. Well, the phone went silent for about 30 seconds. Bueno, se escuchó silencio por más o menos 30 segundos. And then he came back on the phone and said, but he'll bleed to death. Y después de eso me dijo, pero se va a desangrar. I said, he won't for two reasons. Dice, no se va a desangrar por dos razones, le expliqué. One, we had just finished a clinical trial with children with ADHD. Una de ellas es porque acabamos de terminar una investigación con niños con trastorno por déficit de atención And had given them the same levels of fish oil. y le hemos dado la misma cantidad de aceite de pescado. And two, we have developed a test, Y número dos, es porque hemos desarrollado un testeo, a finger prick test that allows us to titrate the amount of omega-3 fatty acids to ensure there would be no bleeding in the brain. Es un tipo de testeo que con una gota de sangre podemos asegurarnos de que la persona no se va a desangrar. He said, I have no other choice, so send down the fish oil. Dice, bueno, no tengo otra opción, así que envíenme el aceite de pescado. So this is the actual study which I had mentioned earlier to the doctor. Este es el estudio que yo le había mencionado al doctor. These are children who had ADHD. Estos son niños que tenían trastorno por déficit de atención. And we gave them 16 grams of omega-3 fatty acids every day for 2 months. Y les dimos 16 gramos de omega 3 por día durante 2 meses. And their average ratio decreased from 21 to 2.5 in that time period. Y su relación de ácido araquidónico y EPA disminuyó de 21 a 2,5. And we could look at the changes in the blood of the ratio of arachidonic acid to EPA. Y podemos ver los cambios en la sangre de la relación de ácido araquidónico y EPA. You could see a very rapid drop-off in only 4 weeks. Podemos ver una disminución muy rápida en cuatro semanas. But you could also see that 2 of the children basically stopped taking their fish oil and their levels of arachidonic acid to EPA began to rise between weeks 4 to 8. Pero también podemos ver que 2 de los niños dejaron de tomar el aceite de pescado en la semana 4 y en cuestión de pocas semanas sus niveles aumentaron rápidamente. So we could see now by looking at the final level of the ratio of arachidonic acid to EPA, what was the ability of dropping that to improve the outcome of these children with ADHD. Entonces podemos ver cómo mejoró la correlación con la disminución de la relación de ácido araquidónico y EPA. And the greater the reduction in that ratio, the greater the neurological improvement. Entonces, a mayor reducción de la relación de ácido araquidónico y EPA, mayor fue la mejora. That had a very high statistical significance. Esto tiene una importancia significativa muy alta, una importancia estadística muy alta. And when we looked at a subgroup analysis, there seemed to be a breakpoint below 3, which things begin to happen in the brain. Y cuando vemos el análisis de subgrupo, vemos un punto de quiebre por debajo de 3. So this is the case of both hyperactivity Este es el caso de la hiperactividad and also oppositional behavior. y también del comportamiento de oposición.
So this initial study suggested to us that if you can decrease the ratio of arachidonic acid EPA below 3, you Entonces, give the brain an opportunity to heal itself. Entonces, si podemos disminuir la relación de ácido araquidónico y EPA por debajo de 3, le estamos dando al cerebro una posibilidad de sanar. So now we can go back to our miner who was pulled out of the mine disaster. Entonces, ahora volviendo al caso de este minero que fue extraído de la mina. Although we started the omega-3 fatty acids at day 0, our first blood measurement was at day 8. Si bien empezamos a suministrar el omega 3 en el día 0, la primera medición fue en el día 8. And that was about 8.0. Y eso fue, una medición de 8.0. And by the end of 30 days, it was 2.2. Y a los 30 días fue 2.2. Right in that zone that we are looking for based on our work with children with ADHD. Justo en la zona donde queremos estar, basándonos en el estudio que realizamos con niños con déficit trastorno por déficit de atención. Well, by day 30, the miner had actually awoken from his coma. Y a los 30 días, este minero, de hecho, despertó de su coma. But now his blood was normal. Ahora su sangre estaba normal. His liver was normal. Su hígado estaba normal. His kidney was normal. Sus riñones estaban normales. And he had enough cognitive function they could transfer him now to a rehab hospital. Y su funcionamiento cardíaco era lo suficientemente bueno para poder trasladarlo a un hospital para recuperarse, de rehabilitación. We kept feeding him the 16 grams of the omega-3 fatty acids using a new high-tech invention called a tablespoon. Y le seguimos suministrando, how much was it? 16? No, 16 grams. Y le siguieron suministrando los 16 gramos con una cuchara. And after 30 days in the rehab hospital, he went home. Y después de 30 días en rehabilitación, volvió a su casa. And this is what CNN had to say about it. Y esto It es was a miracle. Esto es lo que la CNN tenía para decir. Fue un milagro. If we lived in the 13th century, it might have been. Dice, si viviéramos en el siglo XIII, quizás sí. But it's a case of getting high enough levels of omega-3 fatty acid into the brain to stop the neural inflammation that was taking place. Pero era necesario que el cerebro reciba la cantidad necesaria de ácidos grasos omega 3 para que empiece a regenerarse. Maybe it was a medical miracle. Quizás fue un milagro médico. There was myself and the neural surgeon in his office about 9 months later, and there was the miner with his wife. Ahí en esta foto estoy yo con su neurocirujano y el minero 9 meses después de su recuperación. Who at that point was pregnant. Su esposa en ese momento estaba embarazada. They since now had 2 healthy children. Ahora tienen dos hijos muy sanos. So apparently everything is working well. Así que aparentemente todo está funcionando bien. But maybe it was a miracle, maybe it wasn't. Pero quizás fue un milagro o quizás no. So what we did, and that neurosurgeon was one of the top neurosurgeons in the United States, we put a call out to doctors throughout all the country asking for patients with severe brain trauma. Entonces lo que hicimos fue con este cirujano, hicimos un llamado a todos los profesionales del país, recopilando casos o tratando de juntar casos de pacientes que tenían un daño cerebral severo. And we had all comers. Y tuvimos muchos casos. From all ages. De todas las edades. All types of causes. Todo tipo de causas. All with the same initial condition of severe coma. Todos con la misma condición inicial de coma severo. And they all recovered. Y todos se recuperaron. We since done that time a multi-patient open study. Hicimos también un estudio abierto de multipacientes. These were 9 patients who had blunt head trauma. Estos fueron 9 pacientes que tuvieron un golpe contundente en la cabeza.
They had Glasgow scores of less than 8, meaning they were all comatose and had very little chance of survival. Su puntuación en la escala de Glasgow era menor a 8, lo cual quería decir que estaban todos en estado de coma y con muy bajas posibilidades de recuperación. We gave them our standard dosage of 16 grams of omega-3 fatty acids every day. Le dimos la dosis estándar de 16 gramos de ácidos grasos omega 3 por día. And the average hospital stay was about 28 days. Y la estadía promedio en el hospital fue de 28 días. And here were the results. Y aquí están los resultados. By the time you have a Glasgow score of 15, you have really no head injury or no neurological problems whatsoever. Cuando tenemos una puntuación en la escala de Glasgow de 15, ya no existe ningún tipo de daño cerebral. So 3 of the 9 basically went home with no residual damage to their brain. Así que 3 de los 9 pacientes volvieron a su casa sin ningún tipo de daño residual. After 28 days, another 5 had basically transferred to rehab hospitals where they're being taken care of and basically doing rehab work on their neurological function. 5 de ellos fueron trasladados a un hospital de rehabilitación donde siguieron recibiendo atención para su recuperación. And 1 improved, but basically his level of improvement was not nearly as much as the other 8 of the 9. Y uno de ellos mejoró, pero su mejoría no se acercó a la del resto. 8 out of 9 is not a bad score for a condition. There is no known treatment. 8 de 9 no es un mal promedio para una condición que básicamente no tiene tratamiento. Oh, excuse me, first thing. Those are my daughters calling in. Mis hijas llamando. But one of the problems with brain trauma, you never know when it's going to occur. Pero uno de los problemas del traumatismo cerebral, nunca sabemos cuándo va a suceder. Or basically, how long can you wait before you can actually rebuild the brain? O cuánto podemos esperar para poder reconstruir el cerebro. ¿Cuánto tiempo? What do you have delayed intervention? ¿Qué pasa si tenemos una intervención demorada? This is one case we had in December of 2017. Este fue un caso que tuvimos en diciembre del 2017. This is the case of a young man who basically had a drug overdose and had a coma induced by that drug overdose. Se trata de un joven que tuvo una sobredosis de drogas y la cual lo llevó a un estado de coma. 2 months later, the physician had advised his parents to stop all life support. 2 meses después de ese episodio, el médico le sugirió a los padres que suspendan todo tipo de soporte vital. He said the likelihood of your son ever surviving is slim, and if he does, he'll end up being a vegetable. Le dijo que las posibilidades de recuperación eran muy bajas y si sobrevivía iba a ser un vegetal. So that night, I got a call from his parents. Así que esa noche recibí un llamado de sus padres. They said, "Could you help our son?" Y nos preguntó si podía ayudar a su hijo. I said, "I don't know, because it's been a long time and a lot of brain damage has occurred." Y le dije, no sé, porque ha pasado tiempo y ha ocurrido mucho daño cerebral. But I said, let's give it a shot. Pero intentémoslo. So we airshipped out the fish oil that night to his parents, and they started giving him the 16 grams of omega-3 fatty acids. Así que esa misma noche enviamos el aceite de pescado y comenzaron con la dosis diaria de 16 gramos por día. And this was the young man 6 months later at his sister's wedding. Y este es este joven 6 meses después en la boda de su hermana. Still working on his rehab for his ability to walk, but other than that, he was perfectly normal. Aún está trabajando para poder volver a caminar, pero por lo demás estaba perfectamente normal. That would suggest even with a late start on intervention, one can still have significant improvement in brain function. Lo cual sugiere que aún comenzando con una demora, la mejora es significativa.
But as I said earlier, that oftentimes brain trauma such as this occurs in a random way that it's very hard to do any type of clinical trials. Pero como decíamos antes, este tipo de casos se da de una manera muy aleatoria y es muy difícil realizar estudios. So perhaps there's another type of brain trauma that we could look at that might be amenable to basically clinical trials with high dose omega-3 fatty acids. Entonces quizás haya otros tipos de daños cerebrales donde sí se puede hacer estudios de manera más controlada. And this would be optical nerve damage. Y esto podría ser el daño del nervio óptico. The optic nerve is the nerve that basically connects the retina to the brain. Este es el nervio que conecta la retina con el cerebro. And if that nerve is damaged, Y si ese nervio se daña, then you have no sight. entonces no podemos ver. Often the causes are diseases like glaucoma, Las causas pueden ser enfermedades como el glaucoma neuritis, or multiple sclerosis, o esclerosis múltiple, but it can also occur simply by accidents. o también puede ocurrir por un accidente. But the consensus for every ophthalmologist is that once the optical nerve is damaged, vision cannot be restored. Pero el consenso entre los médicos es que la visión no puede ser restituida una vez que el nervio óptico ha sido dañado. So we ran several experiments to see if that is truly a truth or could be altered by high dose omega-3 fatty acids. Entonces empezamos a hacer estudios para comprobar si esto es así o puede ser mejorado a través de los ácidos grasos omega 3. The nice thing about optical damage, the outcomes are easy to measure. Lo bueno acerca del daño óptico es que los resultados son fáciles de medir. You simply need an eye chart. Simplemente necesitamos una tabla como esta. And vision is usually described in terms of letters and number of lines. Y la visión se define en letras y número de líneas. There are usually 5 letters to a line. Generalmente hay 5 letras en una línea. And the more vision you have, each line gets smaller and smaller and smaller until you can no longer make out the letters. Y si la visión es buena, cada línea se va haciendo más y más y más pequeña hasta que no podemos leer las letras. Improvement in vision is usually measured in terms of not lines, but letters. El mejoramiento de la visión se lo mide en letras y no tanto en líneas. So what we did was a pilot study using a lesser amount of the omega-3 fatty acids, only 10 grams a day. Entonces hicimos un estudio piloto sobre el daño del nervio óptico y usamos una cantidad menor, 10 gramos por día. In 13 patients who had severe optical nerve damage. En 13 pacientes que tenían daño del nervio óptico severo. And this was the average results. Y estos fueron los resultados promedio. Those patients who got no intervention, Esos pacientes que no tuvieron ningún tipo de intervención, surprisingly had no improvement in vision. sorprendentemente no tuvieron ninguna mejora en la visión. But those who are getting the omega-3 fatty acids, Pero los que recibieron el omega 3, within a matter of 6 months, they had a remarkable, spectacular improvement of their vision. en 6 meses tuvieron una increíble recuperación de su visión. Rather than talking about one line or seeing one letter improvement, we're seeing now 32 on average letters of improvement. En vez de decir que fueron 5 letras de mejora, estamos hablando de 32 letras de mejora. Strongly suggesting the optic nerve is regenerating. Increíblemente, el nervio óptico está regenerándose. And in one patient, we had some interesting data on such a regeneration. Y sobre un paciente tenemos información muy interesante acerca de esa regeneración. You can shine a light through the retina, and if the optic nerve is operational, basically it will essentially light up. Y, si se ilumina
la retina, el nervio óptico también se ilumina. If it's not operational, it will basically remain dark. Y si no está operativo el nervio óptico, simplemente se verá todo oscuro. This is one patient who had an automobile accident 12 months earlier. Este es un paciente que había estado en un accidente automovilístico 12 meses, 12 months, 12 months Yes. already? Sí, hacía 12 meses. And you can see as we gave the high levels of omega-3 fatty acids, within 2 months, the optic nerve was beginning to basically now become active. Vemos lo que sucede a los 2 meses, después de la suplementación con dosis altas de omega 3, vemos que el nervio óptico empieza a funcionar. And by 6 months, he had recovered most of his vision. Y a los 6 meses había recuperado la mayor parte de su visión. But there's also another type of vision problem that basically occurs in a great number of individuals. Hay otro problema de la vista que se da en personas de más avanzada edad. This is called age-related macular degeneration. Esto es la degeneración macular asociada al envejecimiento. This is the primary cause of blindness after age 50. Esta es la causa primaria de la ceguera después de los 60 años. And here's some facts on AMD. Y aquí tenemos algunos datos acerca de la degeneración macular. As I said, it's the leading cause of blindness after age 50. Como dijimos, es una de las causas más importantes de ceguera después de los 50 años. About 1 million patients in the United States have late-stage AMD. Aproximadamente 1 millón de pacientes en Estados Unidos tiene degeneración macular en etapa avanzada. There are 2 types. Y hay 2 tipos. 90% is known as dry AMD. El 90% es conocido como degeneración macular seca. And there's no known treatment to improve vision. Y no existe no se conoce ningún tratamiento para mejorar la visión. There's another 10% who have what is called wet AMD. Hay otro 10% que tiene lo que se llama degeneración macular húmeda. There's no known treatment that improves the vision, but by intraocular injections of anti-VEGF antibodies, you can basically maintain the lack of further loss of vision. Para este caso no se conoce un tratamiento salvo la constante inyección intraocular de anticuerpos anti-VEGF. So here's what happens when you have normal vision. Esto es lo que se ve cuando tenemos una visión normal. Your vision is clean and crisp. La visión es clara y definida. And here's what happens when you develop AMD. Y esto es lo que sucede cuando desarrollamos degeneración macular. You become legally blind. Y nos convertimos en legalmente ciegos. The retina in the center of the that leads to the optic nerve is being destroyed. Sorry, can you repeat? Yes, it's the center of the retina that leads to the optic nerve is being destroyed by inflammation. El centro de la retina está siendo destruida por la inflamación celular. At this stage, you're considered to be legally blind. Y en esta etapa se lo considera como legalmente ciego. So our initial studies with a larger group used even a lower dose of omega-3 fatty acids, about 5 grams per day. Y en un estudio inicial para el tratamiento de la degeneración macular seca se usaron dosis de omega 3 un poco más bajas. And here were the results as a function of time. Y estos fueron los resultados a lo largo del tiempo. You can see that basically at the starting point, or at 6 weeks, or 3 months, or out to 6 months, that the longer the duration of taking the omega-3 fatty acids, podemos ver a las 6 semanas, 3 meses, 4 y 6 meses, que cuanto más larga fue la duración de la suplementación con omega 3, the greater the improvement of the vision. Mayor fue la mejora de la visión.
And the amount of time to gain at least one line of vision or 5 letters was also rapid. Y el tiempo en el que se recuperó al menos una línea de letras también fue muy rápido. And the higher the initial dose, the more rapidly the vision returned. Y the higher the initial dose, Yes. y cuanto mayor fue la dosis inicial, más rápido fue la recuperación de la visión. So there seemed to be a very strong dose response effect. Entonces hay una correlación muy importante con la dosis. And more importantly, the final ratio of arachidonic acid to EPA in their blood was also strongly correlated with the improvement of the vision. Y finalmente, la relación de ácido araquidónico y EPA también estaba fuertemente relacionada con el mejoramiento de la visión. As you lowered the ratio of arachidonic acid to EPA A medida que reducimos la relación de ácido araquidónico y EPA in the blood, en la sangre, you are improving the vision in the brain. vamos a mejorar la visión en el cerebro. You are reducing neural inflammation. Estamos reduciendo la neuroinflamación. So we can take all the patients together and keeping in mind those on the placebo group were getting the vitamins recommended by the US government. Entonces ponemos a todos los pacientes juntos y si vemos en la tabla, las personas en la línea azul estaban recibiendo las vitaminas recomendadas. And you can see those are getting the vitamins recommended by the US government, their vision was getting worse after 6 months. Y si vemos ese grupo que estaba recibiendo las vitaminas recomendadas por el gobierno, su visión se empeoraba mes tras mes. But those getting the omega-3 fatty acids, their vision improved dramatically within 6 months. Pero aquellos que estaban tomando el omega 3, su visión mejoró tremendamente en 6 meses. And we can also look at now that subcase of wet AMD. Y también podemos ver los resultados del subcaso de la degeneración macular húmeda. This is a case where you're looking to, you're injecting monoclonal antibodies into the eye on a monthly basis to try to prevent vision from decreasing. Este es el caso en el que se le suministraba inyecciones de, injections of monoclonal antibodies. Inyecciones de anticuerpos monoclonales mensualmente. And you can see over a period of 6 months' time, those getting the injections, their vision wasn't improving and it wasn't getting that much worse. It just wasn't changing. Y si vemos a lo largo del tiempo, su visión no estaba mejorando y no estaba generando cambios importantes. But those getting the same injections, but also the omega-3 fatty acids, their vision was dramatically improving. Pero el grupo que seguía recibiendo las inyecciones y al mismo tiempo el omega 3, su visión mejoró enormemente. So the question now might be, what are some of the potential mechanisms that might explain the treatment of these various types of brain injuries? Entonces esto nos lleva a la pregunta de cuáles son los potenciales mecanismos para el tratamiento de la lesión cerebral. There are 3 potential areas of mechanisms. Hay 3 potenciales áreas de mecanismos. One might be the reduction of neural inflammation inside the brain. Uno puede ser la reducción de la neuroinflamación dentro del cerebro. Another might be the production of specialized hormones called specialized pro-resolving mediators from the omega-3 fatty acids. Otro puede ser la generación de mediadores pro-resolución especializados a través de la suplementación con omega 3. And the third may be the activation of the master regulator of metabolism called AMPK. Y el tercero puede ser la activación del interruptor maestro del metabolismo, AMPK. It could be any one of these 3 mechanisms. Puede ser cualquiera de estos 3 mecanismos. Or perhaps a combination of all 3 mechanisms.
o una combinación de los tres mecanismos. Let's look at neural inflammation first. Veamos primero la neuroinflamación. Remember, in all the cases, the ratio of arachidonic acid to EPA in the blood decreased. Pensemos que en todos los casos la relación de ácido araquidónico y EPA se redujo. That's an indication you're reducing the production of pro-inflammatory eicosanoids. Esa es una indicación de que estamos reduciendo la producción de eicosanoides. And we also know from other studies that as you reduce the ratio of arachidonic acid to EPA, cytokine levels also decrease. Y también sabemos que si reducimos la relación de ácido araquidónico y EPA, también reducimos las citoquinas. So both of them could be working together to reduce neuroinflammation in the brain. Entonces, ambos pueden estar trabajando juntos para reducir la neuroinflamación. And we talked about how we can measure neuroinflammation. Y si hablamos de cómo medir la neuroinflamación, It's very hard to take out a brain biopsy, es muy difícil sacar una biopsia del cerebro, but the ratio of these two fatty acids in the blood will give you a very good indication of their ratio in the brain. pero la relación de estos dos ácidos en la sangre puede darnos una muy buena indicación de la relación en el cerebro. And as that ratio decreases in the blood, it's also decreasing in the brain. Y a medida que esta relación disminuye en la sangre, también disminuye en el cerebro. And I said there's the first use of high-dose fish oil to lower the ratio of arachidonic acid to EPA was reported 30 years ago in the New England Journal of Medicine. Y como verán, el uso o el primer uso de las dosis altas de aceite de pescado para reducir la relación de ácido araquidónico y EPA se realizó en más de 30 años atrás en la revista The New England Journal of Medicine. Now, these patients they used were not people who had brain injury. They were normal, healthy individuals. Las personas que participaron de este estudio no tenían daño cerebral, eran pacientes normales. But the people who were the authors of the study were the early leaders in the world of cytokines. Pero las personas que realizaron este estudio eran los líderes del estudio de las citoquinas. So they wanted to know what would happen if you gave high levels of omega-3 fatty acids to normal people. How would it affect their cytokines? Entonces ellos querían saber qué sucedería si le daban dosis altas de ácidos grasos omega 3 a estas personas normales, qué le haría a las citoquinas. Well, first of all, you have to measure the fatty acids in the blood. Bueno, primero que nada tenemos que medir los ácidos grasos en la sangre. And these healthy volunteers 30 years ago weren't quite as healthy as we would think. Y estos pacientes sanos hace 30 años atrás no estaban tan sanos como uno imaginaría. Their ratio of arachidonic acid to EPA was quite high. Su relación de ácido araquidónico y EPA era bastante alta. But taking the omega-3 fatty acids within a short period of time, pero al tomar los ácidos grasos omega 3 en un corto lapso, the ratio dropped significantly. esa relación se redujo significativamente. And once they stopped taking the omega-3 fatty acids, Y una vez que detuvieron la suplementación con omega 3, it returned to its original level. Volvieron a sus niveles originales. Now what they did was to look at the levels of cytokines. Y ahora lo que hicieron fue observar los niveles de citoquinas. And as the ratio of arachidonic acid to EPA decreased, Y a medida que la relación de ácido araquidónico y EPA disminuía, so did the levels of cytokines. también lo hacían las citoquinas. And as the ratio of arachidonic acid to EPA went back up to its normal level, Y cuando la relación de ácido araquidónico y EPA volvió a sus niveles normales, the cytokines returned to their upper level. y las citoquinas también lo hicieron. 30 years ago, nobody knew what a cytokine was. Hace 30 años nadie sabía lo que era una citoquina. Today, we all know what cytokines are. Hoy todos sabemos lo que son. They're the primary driver of the symptoms of COVID-19.
son los conductores primarios de los síntomas del COVID. But 2 years before the COVID-19 pandemic exploded on the world, another study was published looking at what would be the effect on cytokines if you gave high levels of omega-3 fatty acids to obese elderly patients. Pero 2 años antes de que estalle la pandemia, se realizó otro estudio en relación a las citoquinas y en este caso hablaba de qué sucedería si se le dan niveles altos de omega 3 a personas de edad avanzada y obesas. Well, you can see that the ratio of arachidonic acid EPA rapidly fell in these patients. Bueno, podemos ver en principio que la relación de ácido araquidónico y EPA cayó rápidamente en estos pacientes. Just like they had done some 20 years earlier with our children who had ADHD. 20 years earlier. Yes. Así como se había realizado hace 20 años con los pacientes con trastorno por déficit de atención. And when they looked at the effect on cytokines, they replicated what was found 30 years earlier by Harvard researchers. Y cuando miraron los efectos sobre las citoquinas, descubrieron lo que ya se había visto hace 30 años con estos investigadores de Harvard. And as long as you keep the levels of a ratio of arachidonic acid to EPA low, then cytokines drop. Y cuando los niveles de ácido araquidónico y EPA se mantenían bajos, las citoquinas descendían. And as cytokines drop, y cuando descendían las citoquinas, then you reduce inflammation in every organ in the body, entonces se reducía la inflamación en cada órgano del cuerpo, including the brain. incluyendo el cerebro. What about a second mechanism? ¿Y qué hay de un segundo mecanismo? The increased production of these specialized pro-resolving mediators or resolvents. El aumento de la producción de estos mediadores de pro-resolución especializados. This is important because when we talk about brain inflammation, it doesn't die out on its own. Esto es importante porque cuando hablamos de la inflamación en el cerebro, no es algo que se apaga sola. You can't feel it. No lo podemos sentir. What turns off brain inflammation is adequate production of the resolvents inside the brain. Lo que reduce la inflamación es la producción de la cantidad necesaria de resolvinas dentro del cerebro. And when you start to make resolvents inside the brain, they cause the starting of the process known as resolution. Y cuando empezamos a generar la cantidad adecuada de resolvinas en el cerebro, comienza lo que llamamos resolución. They completely turn off inflammation que apagan completamente la inflamación and begin the repair process. y comienzan el proceso de reparación. But that will only happen if there's adequate levels in the brain. Pero eso solamente sucede si existen niveles adecuados en el cerebro. And if you don't have adequate levels in the blood, it's impossible to have adequate levels in the brain. Si no tenemos niveles adecuados en la sangre, es imposible tenerlo en el cerebro. And this is how the various fatty acids from EPA and DHA are made into these powerful hormones, which are the most powerful known to medical science. Y es así como el EPA y el DHA se transforman en estas potentes hormonas. But these hormones do not last very long in the body. Pero estas hormonas no duran mucho tiempo en el cuerpo. Their lifetime is measured in seconds. Su tiempo de vida se mide en segundos. So to keep making them, you have to have adequate levels in the blood. Entonces, para continuar generándolas, tenemos que tener niveles adecuados en la sangre. And now, how much omega-3 fatty acids do you need to make adequate levels of these resolvents? Entonces, ¿cuánto omega 3 necesitamos para generar esta cantidad de resolvinas? It depends. Depende. It depends how inflamed you are. Y depende de cuán inflamados estamos. And let's say you're only slightly inflamed. Digamos que estamos apenas inflamados. Like those people who basically at Harvard 30 years ago who were normal weight and had no chronic disease.
como esas personas que Harvard encontró hace 30 años que no tenían sobrepeso ni enfermedad cardiovascular. You might need about 2.5 grams of omega-3 fatty acids every day for the rest of your life. En ese caso van a necesitar 2,5 gramos de omega 3 por día por el resto de su vida. But what if you're not so healthy? ¿Y qué sucede si no estamos tan sanos? What if you're obese? ¿Qué sucede si estamos obesos? You have diabetes, ¿O tenemos diabetes? or you have heart disease. ¿O tenemos una enfermedad coronaria? You need more. Necesitamos más. And what if you have chronic pain, ¿Y qué si tenemos dolor crónico? like rheumatoid arthritis? Como You'll need still more. la artritis reumatoidea. And what if you have the inflammation inside the brain? Y si tenemos la inflamación dentro del cerebro, You'll need higher levels. necesitaremos dosis más altas. And that's when we look at treating neurological diseases, such as ADHD or brain trauma, we Y need ahí- high levels. Y así, es por eso que para tratar enfermedades como el trastorno por déficit de atención o lesiones cerebrales necesitamos dosis más altas. And these are levels you require to bring the ratio of arachidonic acid to EPA between 1.5 and 3 in the person's blood. Y estos son los niveles que necesitamos para llevar a la relación de ácido araquidónico y EPA a, los niveles entre 1.5 y 3. Now, the third mechanism is perhaps the most interesting of the three, El tercer mecanismo es quizás el más importante de los tres. and this is the activation of the master regulator of our metabolism. Y esta es la activación del interruptor maestro de nuestro metabolismo, It's called AMPK. llamado AMPK. It's found in every living cell in the body, Se encuentra en cada célula viva del cuerpo. and AMPK controls the repair process and regeneration of damaged tissue. Y la AMPK controla el proceso de reparación y regeneración del tejido dañado. And if you can activate AMPK, you can reprogram your metabolism for healing. Y si podemos activar la AMPK, podemos reprogramar nuestro metabolismo para sanar. But AMPK is under very profound dietary control. Pero la AMPK está bajo un estricto control dietario. So your diet can either activate AMPK Entonces, la dieta puede activar la AMPK or inhibit AMPK. o inhibirla. And if AMPK is inhibited, Y si la AMPK está inhibida, your body will not heal very effectively. el cuerpo no sanará efectivamente. And why this ties into omega-3 fatty acids is because the hormones made from omega-3 fatty acids, the resolvins, can activate AMPK. Y porque esto está atado a los ácidos grasos omega 3 es porque las hormonas generadas a través de los ácidos omega 3, que son las resolvinas, son las que activan la AMPK. And once AMPK is activated, the repair process begins. Y una vez que la AMPK es activada, el proceso de reparación comienza. And we know that in animal models with traumatic brain injury, that AMPK is dramatically reduced. Y podemos ver en casos de animales que el traumatismo cráneoencefálico, la AMPK se reduce enormemente. And supplementation with EPA and DHA restores AMPK activity. Y la suplementación con EPA y DHA restituye la actividad de la AMPK. And we also know other activators of AMPK also restore brain function. Y también conocemos otros caminos para restaurar la función de la AMPK, la función cerebral. So from animal studies, it's quite apparent that to basically repair a damaged brain, you have to activate AMPK. Entonces, a través de estos casos de animales, tenemos certeza de que para poder reparar el daño cerebral debemos activar la AMPK.
And the converse is also probably true. Y lo contrario también es cierto. To maintain a healthy brain, you have to keep AMPK activated inside the brain. Para mantener un cerebro sano, debemos mantener activa la MPK dentro del cerebro. Are omega-3 fatty acids the only activators of AMPK? ¿Son los ácidos grasos omega 3 los únicos activadores de la MPK? The answer is no. La respuesta es no, Because there are other things we can do to also activate AMPK in addition to and simultaneous with omega-3 fatty acid supplementation. hay otras cosas que podemos hacer para activar la MPK y en simultáneo con la suplementación con omega 3. And here are those other activators. Y aquí están los otros activadores. One we've talked about already in detail. This is the omega-3 fatty acids. Sobre uno de ellos ya hablamos en detalle, que son los ácidos grasos omega 3. Another is a very certain subgroup of polyphenols known as delphinidines. El otro activador es un cierto grupo de polifenoles conocidos como delfinidinas. There are 8,000 known polyphenols. Existen 8.000 polifenoles, But in human trials, the delphinidines are considered the best of the best. pero en estudios con humanos, las delfinidinas son considerados los mejores de los mejores. And the third way to activate AMPK is the zone diet. Y el tercer camino para activar la MPK es la dieta de la zona. The zone diet is a calorie-restricted diet, but one without hunger or fatigue. La dieta de la zona es una dieta restringida en calorías, pero sin hambre o fatiga. It's without hunger or fatigue because you're stabilizing blood sugar levels. No provoca ni hambre ni fatiga porque estabiliza los niveles de azúcar en sangre. But the calorie restriction activates AMPK. Pero la restricción calórica activa la MPK. So if you can rebuild a damaged brain by just using omega-3 fatty acids, Entonces podemos regenerar un cerebro dañado usando solamente ácidos grasos omega 3. then maintaining a healthy brain requires all three of these working on a continual basis. Y para mantener un cerebro sano requiere de estos tres elementos trabajando al unísono. And here's why AMPK is so powerful. Y aquí está la razón por la cual la MPK es tan poderosa. Inside that black box is what we call the cell. Adentro de esa caja negra es lo que está lo que llamamos la célula. Cell metabolism is incredibly complex, El metabolismo de la célula es increíblemente complejo, but superimposed upon metabolism is a superstructure. pero también por sobre eso hay una superestructura. A superstructure that basically acts as a master regulator of all the actions that we call metabolism. Una superestructura que tiene acceso a un interruptor maestro de todo el metabolismo. And these are all under the control of AMPK. Y todas están bajo el control de la MPK. If we can optimize AMPK activity by the diet, Si podemos optimizar la actividad de la MPK a través de la dieta, then we have to optimize metabolic activity in every cell in our body. entonces estaremos activando la actividad metabólica en cada célula del cuerpo. And you have 37 trillion cells in your body. Y tenemos 37 trillones de células en el cuerpo. So rather than talking only simply about the healing of a damaged brain, we are Entonces, also talking about basically the maintenance of health span as long as possible. entonces no estamos hablando solamente de sanar un daño en el cerebro, sino mantener un lapso de salud por la mayor cantidad de tiempo posible. So in summary, Entonces, en resumen, brain aging can be treated by high-dose omega-3 fatty acids. el envejecimiento cerebral puede ser tratado con dosis altas de omega 3. It could be for treating a damaged brain due to traumatic brain injury. Puede ser por el tratamiento de un cerebro dañado por una lesión. It could be for regaining your sight. Puede ser para recuperar la visión. It could be for maintaining cognitive function as long as possible. Y también puede ser para mantener la función cognitiva por el mayor tiempo posible.
However, the addition of other activators of AMPK, such as delphinidines and the zone diet, Sin embargo, la adición de otros activadores de la MPK, como las delfinidinas o la dieta de la zona, may significantly enhance that repair process to the brain. puede mejorar significativamente ese proceso de reparación del cerebro. And if so, Y si es así, then this dietary approach may have application to the most untenable condition of neurological diseases, Alzheimer's and Parkinson's. este enfoque dietario también entonces podría tener aplicación a otras condiciones neurológicas asociadas con el envejecimiento del cerebro, tales como el Alzheimer y el Parkinson. So thank you very much. If you have any questions, I'll be happy to answer them now. Así que bueno, con esto les quiero agradecer mucho y si hay alguna pregunta me complacerá responderla. Vero, Sí. sí, acá hay una primera pregunta. Ujú. Ahí. Dice, bueno, buenas tardes. De Ignacio, buenas tardes. ¿Podría haber mejoría de daño renal crónico, insuficiencia renal crónica moderada con dosis de 16.5 gramos de omega? Barry, they would like to know if there could be an improvement of chronic kidney failure with the doses of 16 grams of omega-3 per day. The answer is yes, but you probably won't need that high of a dose. Dice, la respuesta es sí, pero probablemente no necesite una dosis tan alta. The reason you have to have higher doses for treating brain injury is because of the difficulty of getting the omega-3 fatty acids from the blood into the brain. La razón por la cual en el caso del daño cerebral recomendamos dosis tan altas es porque es difícil hacer llegar los ácidos grasos omega 3 desde la sangre al cerebro. It's been shown at Harvard Medical School that taking about 3.5 grams of omega-3 fatty acids Se ha demostrado en un estudio de Harvard que suministrando 3,5 gramos de omega 3 for a year's basis en cuestión de un año shows significant improvement in kidney damage. Mostró una mejora significativa en el daño renal. Because when we have kidney damage, it's really damage coming from fibrosis. Porque cuando tenemos daño renal, es un daño que viene de la fibrosis. And if we activate AMPK, you start to basically reprogram the metabolism to remove scar tissue from the kidney and other organs. Y entonces, si activamos la MPK, estamos reprogramando nuestras células para quitar ese tejido dañado. Bien. Pamela pregunta, quisiera saber si ayuda con la intoxicación de metales pesados. They want to know if it helps with the intoxication with heavy metals. It will probably not help with the intoxication of heavy metals, but one study has shown one intervention does. Es posible que no ayude con la intoxicación con metales pesados, pero una intervención sí puede hacerlo. And this is chelation therapy with EDTA. Y esto es la terapia de quelación con ADTA. For years, chelation therapy was used and was laughed at by the medical establishment. Por muchos años el tratamiento de quelación se usó y era ridiculizado por muchos del ambiente médico. So to put this to rest, they said, well, finally do a study that shows chelation therapy has no benefits. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio para finalmente comprobar que la terapia de quelación no sirve. This was a $30 million study. Este fue un estudio de $30 millones. They looked at patients who basically had either heart disease and diabetes. Estos eran pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular y diabetes. When they looked at only the patients with heart disease by itself, cuando miraron a los pacientes que solamente tenían enfermedad cardiovascular, there was actually a benefit.
De hecho, hubo un beneficio. Not a great benefit, but nonetheless a statistically significant benefit. No un gran beneficio, pero era un beneficio estadísticamente significativo. But those who had heart disease and diabetes at the same time, Pero aquellos que tenían enfermedad cardiovascular y diabetes al mismo tiempo, there was a dramatic benefit. hubo un beneficio dramático. And now they're doing a much larger study looking at patients who have heart disease and diabetes using chelation therapy. Y ahora entonces están haciendo un estudio mucho más grande de personas con enfermedad cardiovascular y diabetes utilizando terapia de quelación. Bien, pasamos a otra. Claudia pregunta, me gustaría saber si entonces efectivamente la mácula seca puede detenerse o revertirse con maqui y omega 3. So they would like to confirm if dry macular degeneration can then be restored with the supplementation with omega-3 and maqui. We only use the omega-3 fatty acids, but we suspect that the combination of the two will be synergistic. Dice, se utiliza solamente el omega-3, pero creemos que el uso de omega-3 y maqui tienen un efecto sinérgico. Because both affect AMPK activation. Porque ambos afectan la activación de la MPK. Bueno, Ignacio, ¿debería asociar polifenoles al omega 3 para mejorar el daño renal? Perdón, ¿me puedes repetir? Sí. ¿Debería asociar polifenoles al omega 3 para mejorar el daño renal? So should be pair the supplementation with omega-3 and maqui to treat kidney failure? Yes. Sí. Las maculopatías de larga data en un ojo que también padece glaucoma operado, ¿tiene chance de mejorar la visión? Y el otro, bueno, y después sigo, sí. Yeah, the patients with macular disease and glaucoma, with the supplementation, do they have the chance of recovery? The answer is, what we've seen in terms of individual case studies, the answer is yes, but that's what you do. You get some individual case histories, and then you do clinical studies to demonstrate the efficacy of the program. And we're doing those studies right now. Dice, toda la información científica que recopilamos sugiere que sí, y es por eso que seguimos haciendo estos estudios para recopilar aún más información. Bien, y continúa, dice, y el otro con retinopatía periférica, ¿se puede prevenir daño mayor? Retinopatía. Retinopatía periférica, ¿se puede prevenir daño mayor? And with peripheral retinopathy, can this treatment prevent a bigger damage? We think the answer is definitely yes, based on our case studies. Sí, basado en nuestros estudios de caso, creemos que la respuesta es definitivamente sí. Because when we deal with any type of damage that has either connected to the retina or the brain, we're talking about neural inflammation. Porque en todos los casos en los que hablamos del daño al cerebro o la retina, coincide en que ambos son neuroinflamaciones. We first have to put out the inflammation. Primero debemos reducir la inflamación. And then activate the repair process. Y después activar el proceso de reparación. Bien. María Inés pregunta, paciente de 56 años, con demencia frontotemporal, ¿qué dosis de omega debería consumir? A patient of 56 years old with frontotemporal dementia, what would be the treatment? I would probably be, we've done a few case studies. I'd probably look at the same levels that we were doing in terms of the patients with the traumatic brain trauma. Which is the 16, right? Yes, the 16. But following their levels,
making sure the ratio of arachidonic acid to EPA stays between 1.5 and 3. En estos casos recomendamos la dosis inicial de 16 gramos por día, pero siempre haciendo estrictamente el estudio de sangre, asegurándose que el radio de ácido araquidónico y EPA se mantenga entre 1.5 y 3. Bien, ¿a cuántos gramos equivale una cápsula de omega 3? How many grams does one capsule have? One capsule contains about 750 milligrams of omega-3 fatty acids. 750 miligramos. So no one's going to take that number of capsules. Así que nadie va a tomar esa cantidad de cápsulas. That's why all the studies we've done has used the liquid fish oil, where now that level of omega-3 fatty acids can be delivered into 2 tablespoons. Entonces es por eso que en esos casos de dosis altas recomendamos el uso del aceite de pescado en forma líquida, porque esto equivale a 2 cucharadas soperas de aceite. Bien, Nancy, buenas tardes. ¿Qué dosis de omega 3 recomendarían niños y adolescentes con miopía? Niños con what is the dosage that you would recommend to patients and teenagers with myopia? Would you say myopia? Okay, myopia. I'd say probably about half that. Remember the early study we did in terms of teenagers who had ADHD, we were also using the 16 grams of omega-3 fatty acids. Yo diría, dice que podrían usar la misma dosis que se usó para, recuerden el caso que hablamos de los niños con trastorno por déficit de atención, ellos estaban tomando los 16 gramos y podrían tomarlo también. Bien, Paula, ¿hay estudios sobre daño de nervio auditivo? ¿Cree que podría mejorarse o detenerse? Barry, they want to know regarding the studies on the auditory nerve damage. Do you think it could be improved or stopped? It'd be my speculation, it should be improved. Because when you deal with auditory nerve damage, we're talking about neuroinflammation. But we have no direct information. I have not done any studies on that, so my response is really a speculation. Mi respuesta es realmente una especulación porque no tenemos estudios directos sobre estos casos, pero hablando de nervio auditivo, siendo que es una neuroinflamación, yo diría que sí habría una mejoría, pero como decía, es una especulación. Bien, Jorge dice, ¿alguna experiencia en retinosis pigmentaria? Do you have any experience on pigmentary retinosis? We've only had one case study, and that was positive. But one case study is, it's suggestive, but that's why you do clinical studies eventually. But all clinical studies have to start with case studies. Sorry, dice que solamente tuvieron un estudio de caso, como todo comienza con estudios clínicos. Bueno, y vamos con las últimas dos. Ignacio, paciente de 20 años de edad con estado vegetativo por hipoxia cerebral, posterior a paro cardíaco respiratorio. 2 meses de evolución. ¿Podría intentar usar omega 3 en las dosis mencionadas para daño cerebral? Okay, so there is a 20-year-old patient with a vegetative state due to cerebral hypoxia after a cardiorespiratory arrest. He's had 2 months of evolution. Could we try using omega-3 in the doses mentioned for brain damage? Yes, and that's why I gave that case report of that one young man who basically had hypoxia and was told by the doctor to stop life support.
Sí, es por eso que hoy más temprano presenté este caso de este joven que de hecho el médico le sugirió suspender todo tipo de soporte vital debido a esta hipoxia que había atravesado y bueno, el resultado fue muy positivo. Bien, y vamos con la última. ¿Qué dosis recomendaría para la retinopatía? What dosage would you recommend for retinopathies? Retinopathies, I'd be looking at the range between 5 and 10 grams of omega-3 fatty acids per day. Yo estaría entre 5 y 10 gramos por día. Bien, bueno, esas fueron las últimas preguntas. Muchas gracias, agradecen. Preguntan también si va a quedar grabado y sí, está en YouTube, en el canal de Son Diet. Lo pueden ver, estamos saliendo en vivo ahora y después queda grabado ya en el canal para que lo vean. Así que bueno, era agradecer al doctor y bueno, si quieren encender las cámaras, hacemos la última fotito del año para despedir también al doctor. Barry, everybody wants to thank you. They're asking if this is going to be recorded, and Diego is explaining that yes, this will be available on our YouTube channel for everybody to review it. So thank you so much. Oh, it's my honor. And again, that I think the future of medicine is incredibly bright. Because sí. Because now we have new tools to work with. Les quiero agradecer mucho y creo que el futuro de la medicina es muy brillante porque tendremos nuevas herramientas con las que trabajar. And really it opens the area of systems biology, which is incredibly complex, but incredibly fascinating. Y esto abre una puerta a lo que es una biología de sistemas, lo cual es muy complejo, pero muy apasionante. Bueno, Diego, no sé si querés Bueno, agregar. para finalizar, vamos, los que quieren encender la cámara, vamos a hacer una foto final para compartir en las redes, para también dar una despedida al doctor. Así que bueno. Barry, we're going to take our final picture of this year. Okay, excellent. Contamos hasta 3 y vamos. 1, 2, 3, va. Y una más. 1, 2, 3, va. Bueno. Muchísimas gracias. Desde Son Diet Argentina estamos muy agradecidos y complacidos de la concurrencia de todos estos meses que estuvimos trabajando con el doctor. Y bueno, agradecer a Barry, Vero también por la traducción y a todos los presentes también en toda esta etapa que estuvimos transitando. Así que bueno, que tengan muy buen año. Los esperamos desde Son Diet para todas las consultas y las charlas. Y bueno, el año que viene vamos a tener muchísimas novedades. So Diego was saying thank you everybody for attending. Thank you so much, Barry. Thanking everybody who participated in this year's set of lectures, and we're looking forward to next year with a lot more to share. Likewise. Lo mismo digo. Saludos a todos. Thank you all for attending. Thank you. Muchas gracias por asistir. Adiós. Las charlas quedan grabadas en Son Diet YouTube. Everything will be recorded on our Son Diet site in our YouTube channel. Excellent. Thank you all once again for attending. Bye-bye. 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 Bye-bye.